Muy bien, el día de hoy vamos a hablar nuevamente de cáncer de ovario. Si bien el tema es Bioseguim Centinela, vamos a hacer un repaso de lo que están haciendo con el eje de ovario. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que vamos a desarrollar. Seguimos entonces. Cosas generales. Hablar de cáncer de ovario es hablar de una enfermedad demasiado heterogénea. Y el hecho de que algunos pacientes tengan un buen pronóstico y otros no, va a depender mucho del tipo histológico de que se trate. Lamentablemente, precisamente por ser muy heterogénea en cuanto a su origen, es que las series difieren mucho en cuanto al pronóstico. Entonces, ¿a qué se debe esto? Desde el mismo momento embriológico. Entonces, acuérdense que hacia la tercera semana de desarrollo, a nivel del saco vitelino, se van a diferenciar que de naturaleza endodermal, se van a diferenciar unas células en esa pared de saco vitelino y que van a constituir las células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales, que nacen en la pared sacrovitelino en la tercera semana, comienzan a migrar, se van por la lantoides, van por el intestino posterior, pasan el mesenterio del intestino posterior y paralelamente a eso, en la cavidad posterior de la cavidad, en la cavidad celómica, se están formando las crestas genitales, que están de este color naranja. Entonces, las células germinativas primordiales van migrando y llegan pues aquí a la cresta genital. Este es un dibujito también igualito, bastante interesante, donde se ve pues el saco vitelino, las células germinativas primordiales donde se originan, van migrando siguiendo la lantoides, el intestino posterior, yendo por el mesenterio del intestino posterior, y migran y llegan a estas crestas genitales que vienen a ser como unas columnas que se sitúan a ambos lados de la futura columna vertebral, por así decirlo, y lo podemos ver a mayor aumento. ¿Qué vemos a mayor aumento en las crestas genitales? Que tienen un epitelio. Voy a regresar al dibujo anterior. ¿Y qué tiene aquí en el espesor? Tiene estroma, que es tejido conectivo. Entonces ese es el estroma ovárico. Y acá tenemos el epitelio superficial ovárico. ¿Quiénes llegan ahí? Vamos a ver. En el estroma ovárico vamos a tener la célula síntesis de Leydig y ahí llega la célula germinativa primordial después de un largo recorrido. Llegan en la quinta semana. Recordar que apareció en la tercera. Migran en la cuarta y llegan a la quinta. Del epitelio superficial del ovario comienzan a crecer columnas o cordones, que vienen a ser los cordones sexuales primitivos, que lo vamos a decir, que se van metiendo al espesor del estroma ovárico, se van introduciendo. Se dividen en dos partes, le he puesto dos colores. Los que se penetran hacia el interior, precisamente del estroma ovárico, se van a llamar cordones medulares, y los que quedan ligados al epitelio superficial del ovario se van a llamar cordones corticales. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Que si la célula germinativa corneal es una XX, desaparecen los cordones medulares, persisten los cordones corticales, y por una acción que tienen las células germinativas primordiales, lo que va a pasar es que van penetrándose alrededor de esos cordones, varias células germinativas primordiales, y estos cordones, precisamente corticales, porque se originan en esta corteza, se separan del epitelio superficial y van a rodear a cada célula germinativa primordial. Y eso es lo que ocurre. Y ahí se originan los folículos primordiales. Recordad que el estroma estaba ahí. Entonces, en la séptima semana, esas células germinativas primordiales van a inducir a esa gona que en ese momento está indiferenciada a que degeneren los cordones medulares, se desarrollen los cordones corticales y obviamente luego se separen. Esta es otra manera, el libro clásico del Lachman, donde se ve pues precisamente el epitelio del ovario, que estoy señalando con el puntero, los cordones corticales, y acá se ve la generación de los cordones medulares. Se ven que ya está rodeando a cada célula germinativa primordial, que se va a llamar ovogonio, y precisamente los cordones corticales van a formar las células foliculares. Entonces, si lo queremos ver también a mayor aumento, lo vamos a ver así: el epitelio superficial del ovario, los ovocitos que ya se están formando de las células germinativas primordiales, y estas células aplanadas que rodean, no, esa célula epitelial plana habían sido los cordones corticales, que así se ven hacia el séptimo mes y así se ven en el recién nacido.
Entonces, nosotros podemos encontrar, diferenciar esto, que viene a ser el epitelio del ovario, que viene de la cresta genital. Podemos identificar entonces que las neoplasias que se originan en el estroma ovárico o se originan a partir de los cordones que ahora vienen a ser células foliculares, se denominan tumores del estroma y de los cordones sexuales. En este grupo están las células de la granulosa, la célula de Sertoli, se acuerdan que había dibujado uno acá, y así puedo seguir. Si son tumores que se originan directamente en las células germinativas primordiales, estamos hablando de un tumor de células germinales. Ya saben de dónde vino las células germinales o las células germinativas primordiales, vinieron del saco vitelino. Y ahí se van a formar el desgerminoma, tumores de saco vitelino propiamente dicho, el carcinoma embrionario y los teratomas. Pero lo más común son estos, los tumores que se originan en la misma cresta genital, en el mismo epitelio superficial del ovario, que son los tumores epiteliales de ovario. Y ahí tenemos a los más comunes, a los tumores serosos de alto grado, bajo grado, el tumor de células claras, los tumores endometrioides, los tumores mucinosos y los tumores celulares transicionales. Eso es lo que más vemos nosotros, que está de azul. Entonces, debido a la variedad de tumores que se originan, ya sea del epitelio, ya sea del estroma, ya sea de los cordones sexuales, ya sea de las células tumores germinales, es que el manejo es bastante, hacemos un mismo manejo y el pronóstico es bastante heterogéneo, ¿no? Y a veces no es igual hacer una linfadenectomía en un tumor de células serosas, por ejemplo, de células mucinosas. Y por eso es que así está la clasificación histológica. ¿Cuáles son los tumores del ovario del epitelio? Tumores epiteliales del ovario. Los serosos, las células claras, los endometrioides, los mucinosos, las transicionales. ¿Cuáles son los tumores de los cordones sexuales? Ah, aquellos tumores que nacieron del epitelio, formaron cordones sexuales que se dividen en medulares y corticales y predominan los corticales, sí, y que luego se separan y rodean a cada célula primitiva primordial que ahora se va a llamar ovogonio. Sí, son tumores de la granulosa o también del estroma mismo, que ya estaban ahí, los tumores de células sertores. Y los tumores germinales, por ejemplo, los teratomas, los germinomas, los acovitelinos, etc. Entonces vamos, básicamente la reunión es para hablar de los tumores epiteliales, ¿no? Los que se originan precisamente del epitelio, lo más común, lo que puse de azul. Y dentro de los carcinomas de ovario de tipo epitelial tenemos estos, serosos de alto grado, y en orden de frecuencia nosotros tenemos que el carcinoma más común es los serosos de alto grado, seguido de los endometrioides, células claras, mucinosos y carcinoma seroso, pero de bajo grado. Esta es la JCC que nosotros usamos y ellos ya le ponen número, ¿no? Generalmente los carcinomas serosos de alto grado representa el 70% de los carcinomas epiteliales. Luego sí, el endometrioide, de células claras, el mucinoso en un porcentaje de 3% y un carcinoma seroso de bajo grado en menos del 5%. Sabiendo esto, todos estos tumores que acabo yo de describir desde el punto de vista embriológico y luego la clasificación histológica, ¿no? Se les da un TNM o el sistema de clasificación FIGO. Ahí está el TNM, TNM, por ejemplo, 1A, T1A, T1C, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque no se puede hacer un estadio FIGO o estadio TNM para cada cáncer de ovario, para cada tipo celular en específico, se lo hace de manera global. Un tumor 1A, pues, aquí es un tumor que está solamente en un ovario, está limitado a un solo ovario, tiene su cápsula intacta, no hay tumor sobre la superficie del ovario. Recordar que el ovario está tapizado por arriba por el peritoneo, como si mi mano estuviese tapizado por, qué sé yo, una franela, y ese viene a ser el peritoneo. Si el tumor no se va, no hay un tumor sobre la superficie del ovario o se esté expuesta a la cavidad peritoneal, eso significa que es un 1A, porque no está expuesto. Y que cuando nosotros le hacemos los lavados, vemos que es un tumor de ovario que no tiene ascitis, y nosotros colocamos, por ejemplo, un determinado volumen de cloruro y luego examinamos que no haya células malignas en los lavados peritoneales o en la ascitis, si en el caso hubiese, y se recolecta. Pues. Entonces es un solo ovario. El 1B tiene las mismas características que el 1A, solamente que es en los dos lados. Es un poco raro porque solamente observamos el 1,5% y a veces es un poquito difícil distinguir
Y ahí viene la acotación. Doctor, tiene tumor en los dos ovarios. No habrá sido que en un ovario habrá nacido y en el otro se habrá diseminado. En ese momento macroscópicamente no lo vamos a saber, ya se sabrá quizás en la patología y hasta esto es de un poquito de dificultad. Y tenemos al famoso 1C. Entonces, los tumores limitados del ovario es 1A, 1B y el 1C. El 1C tiene la siguiente característica. Se divide en 1C1. 1C1 es cuando, por ejemplo, ustedes tienen el gran tumor de ovario y se rompe la cápsula. Entonces ya pasa a ser 1C1, por ejemplo. El 1C2 es que la cápsula estaba rota, ustedes abren, no, mira, la cápsula está rota, por si acaso. Nosotros no lo hemos manipulado, ya estaba rota. Entonces es 1C2. O hay un tumor en la superficie del ovario, y las células están expuestas a la cavidad peritoneal. Y el 1C3 es ya sea que en el líquido acítico que ustedes han podido recolectar, si es que lo hubiese, o en el lavado peritoneal que ustedes hacen, han encontrado células malignas, ya es 1C3. Esa aclaración es importante porque tiene que ver mucho en la sobrevida. Obviamente, el paciente que tiene 1C1 tiene mejor pronóstico de sobrevida que 1C3. Ahí están los porcentajes: 92% a los 60 meses, 5 años, 85% en el 1C2 y 71% en el 1C3. El 2A es un tumor donde está debajo del anillo pélvico. Recuerda que el anillo pélvico está formado por los huesos ilíacos y el sacro y la articulación sacroiliaca y la epífisis pubiana. Se crea una línea imaginaria y todo lo que se por debajo del anillo pelviano. Si hay extensión de implantes por debajo del anillo pelviano, sobre todo sobre el útero y sobre las trompas, se considera un 2A. Hasta ahí, muchos autores coinciden que hasta el 2A es un cáncer de ovario temprano, un cáncer de ovario precoz, ¿ya? Y se maneja de esa manera. El 2B ya se consideraría en los implantes, sigue estando debajo del anillo pelviano, pero ya no está circunscrito esos implantes al útero o a las trompas, sino puede ir a otros tejidos pélvicos. La literatura no lo menciona, pero otros tejidos pélvicos pueden ser el recto o la vejiga, por ejemplo, hay implantes ahí. Y si solamente hay ahí, es un 2B. La característica que tiene tan común, que tiene tanto el 2A como el 2B, es que no haya células malignas en las citis o lavos peritoneales. Y acá viene la cuestión previa. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Ya van a ver por qué. Si es que ustedes no captan esta parte, va a ser un poquito difícil decir por qué no hacemos ganglio centinela o por qué sí hay que hacerlo. El 3A ya me habla de una metástasis, divide en 3A1 y 3A2. El 3A1 es aquella que estoy marcando ahí con rojo en el cuadradito, con el dedito. Es que ya me habla de compromiso de los ganglios linfáticos retroperitoneales, es decir, los ganglios de la región, estado ganglionar regional. Únicamente son positivos por citología o porque lo punzas o porque lo sacas, ¿ya? En el acto operatorio y confirmas si realmente es cáncer o no, o si metástasis de esos ganglios o no. Y el 3A1 se divide en 3A1 y cuando su diámetro es menor o igual a 1 centímetro, o 10 milímetros, que es lo mismo, o 3A12 o doble I, cuando la metástasis es mayor o igual a 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro. Y bueno, tenemos el 3B cuando ya hay una metástasis al peritoneo, implantes al peritoneo, pero de manera macroscópica. Se pueden ver y son menor o igual a 2 centímetros, el diámetro mayor. Y el 3C sigue habiendo metástasis peritoneal fuera de la pelvis, por encima del anillo pelviano, mayor de 2 centímetros, que generalmente es lo que nosotros vemos. Si nosotros nos llega un paciente con un tumor, clínicamente una gran masa abdominal, tomográficamente con gran sospecha de filtración o de malignidad. Abro la cavidad peritoneal y observo implantes, entonces, y que se ven, y son más de 2 centímetros, por ejemplo, el mayor de ellos. Ahí puede haber varios, pero este implante es más grande que este. ¿Cuánto mide este? 3. Entonces yo, con solamente verlo macroscópicamente, digo, este es un probable 3C, ¿no? De eso se trata. Ya el 4 se divide en 4A, cuando, por ejemplo, el paciente o al hacerle el esteaje tomográfico, como la tomografía, yo observo derrame pleural y hay una sospecha de malignidad, a veces hay que punzarlo y hemos tenido pacientes así manejados juntamente con la doctora Agreda, que señora, hay que drenar
ese líquido y hay que mandarlo a estudiar por citología para ver que no haya células neoplásicas, porque si lo hay es un 4A. De ahí la importancia del estadiaje. El estadiaje, si bien del ovario es bastante quirúrgico, también se complementa a la parte clínica tomográfica, por así decirlo. El 4B es cuando ya hay, bueno, compromiso del parénquima hepático, del parénquima esplénico. Es más, hemos tenido pacientes con cáncer de ovario, la amastia ovárica, esa masa esencial fea, maligna, inclusive ya ha habido compromiso transmural de intestinos y a veces en la afán se ha tenido que sacar con todo intestino y la patología nos dice pues que hay compromiso de intestino, eso es un 4B ya. Y otros órganos extrapelvianos, incluyendo los ganglios inguinales, porque los ganglios inguinales no son ganglios linfáticos regionales. Entonces, ¿a qué voy? Precoz es lo que les había dicho. Muchos doctores cogen el precoz o temprano, cáncer de ovario temprano, cáncer de ovario avanzado, desde el 1A hasta el 2A. Y recordar que el 2A es cuando hay implantes que están sobre el útero, están sobre las trompas y están debajo del anillo pelviano. Entonces, a eso se le llama. Entonces, el principal problema es este grupo. Ya localmente avanzado es 2B y ya el avanzado 3 y 4. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos tener un paciente con un tumor de ovario que ya de por sí clínicamente es una paciente con una gran masa abdominal, que tomográficamente todos los signos de malignidad tomográficos se encuentran ahí, que tiene centro necrótico, que tiene que ser hipervascularizado, que el marcador tumoral esté muy elevado. Nos orienta, pero recuerden la última clase que no nomás el diagnóstico nos orienta. Y tiene la pinta de pues, ser algo malo. Entonces, nosotros hacemos la laparotomía, entramos, no encontramos implantes, a Dios gracias, ¿no? No encontramos líquido acítico, aparentemente, claro que se debe hacer el lavado, y acá viene el asunto, ¿qué le hago? Le tengo que hacer una cirugía estadificadora, entonces acá está, con base a ese conocimiento, acá decía esta dosa, si es un cáncer precoz o un cáncer temprano, yo hago un estadio de ovario, o sea, una cirugía clasificadora formal. Pero si es avanzado, hay que ver si lo meto citorreducción o lo mato a quimioterapia, que fue un tema que ya habíamos conversado anteriormente. Lo que pasa es que esos tumores que nos llegan, aparentemente, doctor, ¿y cómo está? ¿Hay implantes? Lo primero que dicen, no. Bueno, es un gran tumor de ovario. Ya le dije que tomográficamente una alta sospecha y el marcador también. Todo eso nos orienta clínicamente. No hay ascites, no hay implantes. Entonces lo mandamos a estudiarlo y lo mandamos a impronta. Si nos sale maligno, doctor, neoplasia maligna, no dice, pues, ¿eh? Entonces procedemos a hacer el TG de ovario, como que a veces vamos avanzando un poco, porque ustedes saben que a veces la congelación demora, pues, un promedio de 15 a 20 minutos. Y hacemos una estrategia de ovario, de ovario, pero ¿por qué? El principal factor pronóstico de estos tipos de cánceres, sospechando, doctor, ¿le parece que sea un 3? No veo ganglios, no veo implantes, no me parece que fuese un 3. O sea, parece que es un avanzado. Hay que hacer el TG de ovario. En este tipo de cáncer precoz, el principal factor pronóstico es el estado ganglionar regional. Y recuerden que el tema es biopsia de ganglio centinela, o sea, de los ganglios regionales. Entonces, pero en citorregión de ovario es el principal factor pronóstico es lo que cuando tú lo operas, cuánto es el volumen que queda. Lo ideal es que sea óptimo, o en el mejor de los casos completo, para no dejar enfermedad. Pero si nos vamos al estadio de ovario, diría, doctor, entonces a este paciente, de esas características que usted me menciona como el ejemplo, tendríamos que hacerle, a este estadio de ovario, tendríamos que hacerle, pues, en teoría, linfadentomía, pues, ¿no? Porque ya me está diciendo que si es un estadio 1, 2A, aparentemente, yo tengo la obligación de hacerle una linfadentomía para ver si realmente tiene compromiso ganglionar. Porque si yo detecto que al menos un ganglio está positivo, ya no puede ser 1, ya no puede ser 2A, tendría que ser un 3. Y hay que ver si es un 3A1 o un, ¿no? Con una sola I, o sea, menor de 1 centímetro, o un 3A1 con doble I. Y ya cambia, pues, cambia el pronóstico. Entonces, en teoría debería incluir la nefrectomía. Pero, ¿qué dicen las guías de práctica? ¿Cómo manejar este tipo de pacientes que nos llega con un gran tumor de ovario, que aparentemente no hay implantes, que aparentemente no hay líquido cítico maligno, ¿no? Me parece que es un estadio 1 o 2 ya, o sea, y debe hacerlo linfadentomía. ¿Qué dice la Red Nacional Integral del Cáncer? ¿Qué dice la ESMO, que es la Sociedad Europea de Medicina Oncológica?
¿Y qué dice la sociedad asiática, por ejemplo, la sociedad japonesa para de ginecología oncológica? Bueno, pues ellos dicen que, acá está, ya estamos en la versión 2023, por si acaso, del NCCN. Dice que para los pacientes que aparentemente es un estadio 1A o 2A, por eso es importante saber el estadio, no me dice nada, sencillamente me dice que debo disecar los ganglios. Y yo le he puesto ahí de rojo y sobre todo los ganglios paraórticos. También abajo dice que tengo que sacar, obviamente, si tengo que hacer paraórticos, tengo que hacer, pues, disección de los ganglios linfáticos pélvicos. ¿Y los ganglios paraórticos hasta dónde? Preferiblemente hasta los vasos renales, o sea, hasta la vena renal izquierda. ¿Qué encuentran ellos? El uso de la linfadenectomía sistemática significa le hago sí o sí. Le hago disección ganglionar sí o sí. ¿Ya? Pero, ¿qué dice la NCCN? ¿Cuál es la literatura que se basa? Este es un estudio de Maglioni y Benedetti, el grupo italiano que estudia pues, precisamente los pacientes con cáncer epitelial de ovario. El epitelial ya saben por qué, es lo que estamos hablando ahorita, macroscópicamente confinado a la pelvis. Y dice que la sobrevida, tanto libre de progresión de enfermedad y sobrevida global, no es estadísticamente significativa. Haga o no le haga. O sea, ellos hicieron dos grupos. A uno le voy a hacer linfadenectomía sistemática, o sea, le voy a sacar los ganglios sí o sí. Y al otro grupo no le hago linfadenectomía. ¿Qué encuentran? Y aparentemente en pacientes en estadio temprano, que no encuentran una asociación con una mejor pronóstico de sobrevida, ya sea en la sobrevida libre de progresión o en la sobrevida global. Pero sí encuentran que ya sea haciendo linfadenectomía, yo voy a tener un mejor estadio ganglionar. Bueno, sí, pues, o sea, si yo encuentro, le hago linfadenectomía a todo el mundo, por ahí puedo encontrar uno, pero dice que eso no se asocia a sobrevida. Pero hay otro metaanálisis que dice la Red Nacional Integral del Cáncer, ¿no? Donde precisamente es desde el 2020, ¿no? Que la infectomía sistemática mejora la sobrevida global al hacer la revisión sistémica. Qué raro, ¿no, doctor? O sea, en este artículo, en este ensayo clínico de este italiano del 2006, ellos dicen que no encuentran mejoría en la sobrevida, sí se detectan más ganglios, eso sí es verdad, pero no encuentran mejor sobrevida, y en cambio la revisión sistémica de Chiyoda sí encuentra. Entonces, no se hace faltas, por así decirlo, la Red Nacional de Cáncer y dice hay que hacer disección, ¿no? Y hay otros estudios que dicen que sería bueno hacer linfadenectomía sistemática de todos estos grupos. Por eso es que ese grupo se dedica a que si encuentro, excelente. Pero ¿qué dice la ESMO? ¿Qué dice la Sociedad Europea de Medicina Oncológica? Sobre el tratamiento quirúrgico de la enfermedad primaria temprana, temprana ya sabe cuál es, precoz, temprana, ¿no? Dice que no encuentran evidencia que la nefrectomía por sí sola mejore la supervivencia. Y que dice que lo que se debe hacer es que si yo encuentro un paciente que aparentemente es una enfermedad confinada, pero hay ganglios voluminosos, yo tengo que sacar esos ganglios. Y está de acuerdo con, precisamente con la Red Nacional Integral del Cáncer, o sea, con la NCCN, que tengo que hacer la decisión de los parárticos hasta la vena renal izquierda, se entiende, anatómicamente hablando. Pero, y acá la ESMO dice algo, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes, y acá viene la heterogeneidad. Recuerda que estamos hablando de cáncer epitelial de ovario, ¿ya? Pero si yo tengo un paciente que tiene un estadio 1A, aparentemente el tumor está en un solo ovario, y 1A significa cápsula intacta, no tumor en la superficie del ovario, es decir, no está expuesta a la cavidad peritoneal, y hay ausencia de células malignas, ya sea en el líquido acítico o en los lavados peritoneales que puedo hacer. Ya sea que tenga un estadio 1A o ya sea al otro extremo, estadio 1C, ¿ya? Tengo afectación de un solo ovario unilateral, obviamente. La histología es favorable. ¿Qué significa histología favorable? Que sea de carcinoma mucinoso, carcinoma seroso, carcinoma endometrioide y que tenga un grado histológico 1 y 2. Yo le puedo ofrecer cirugía conservadora si la paciente tiene deseos de fertilidad, ¿no? Pero con una estadificación quirúrgica completa, es decir, tengo que incluir la linfadenectomía. Entonces ya se hay una disquisición de acuerdo al tipo histológico. Pero dicen, pero si yo le encuentro una mujer que es un estadio y no basta que me diga pues el patólogo, este, y acá viene la cuestión, ¿no? Sería bueno hablar con el patólogo. Bueno, es un cáncer aparentemente seroso, pero ¿qué grado es? Es un G3 o tiene histología de células claras. Miren las células claras, que es epitelial. Esos tienen mayor riesgo de recurrencia y por lo tanto hay que seleccionar bien a estos pacientes. Entonces, por lo tanto, es bastante difícil
que en el momento que nosotros tenemos un tumor de ovario, el patólogo mide por congelación. Doctora, ¿me puede decir qué grado histológico es? Si es un G3, doctora, ¿no será células claras? No, doctor, derivado parafina. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, pucha, esta paciente no tiene hijos, tiene 26 años, tiene deseo de paridad, pero ¿qué hago ahí en ese momento? No lo voy a despertar de la anestesia. Y hay que decirle que si tengo células clave G3, entonces existe la posibilidad, ya que tenga mayor riesgo de que la enfermedad recurra por ser conservador. Significa que tendría que tener un solo ovario, tener al menos el útero, para que pueda gestar. Entonces, por lo tanto, ¿qué dice el AIREMO? Estos pacientes deben ser cuidadosamente informados sobre su pronóstico. Por eso hay que hablar muy bien con este paciente, si es que es posible hacerlo, y hay que hablar muy bien con el patólogo, para ver qué tanto puede llegar a ser. Yo sé que tenemos bastantes limitaciones, pero es importante y la guía lo dice. Y a ver con la familia. Mira, muchas veces la congelación me puede decir que es maligno, pero lamentablemente no me puede decir a veces en ese momento, si Dios quiere y el patólogo se le iluminan los ojos y ve más allá de lo evidente y me pueda decir que son células claras o que no es células claras, que al menos tenga un grado histológico bien diferenciado, que es un G1, grado 1, moderadamente diferenciado, y al menos que me diga que es seroso y aparentemente está confinado, yo le puedo conservar el útero, yo le puedo conservar un ovario y le puedo ofrecer cirugía conservadora. La estadificación sería completa, es decir, si habíamos que hacer una linfadenectomía completa. ¿Y qué dicen los japoneses? Los japoneses sí son más radicales. Y ahí, acá le he puesto precisamente, bueno, ¿qué hacemos con pacientes con aparentemente estadio 1 hasta 2A, ¿no? Ellos recomiendan la disección de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos de frente. Doctor, pero ¿y si quiero cirugía conservadora? Y tomar las muestras que ustedes suelen hacer. Bueno, si el tratamiento para cirugía preservadora, dice acá, es recomendado para estadio 1A para, siempre y cuando la carcinoma no sea de células claras. Miren cómo las células claras me cambia todo el pronóstico. A pesar de ser 1A, pero si es células claras, yo difícil que le puedo ofrecer una cirugía conservadora, porque tiene mayor riesgo de recurrencia. ¿Ya? Que sea, por ejemplo, ¿cuándo le puedo ofrecer? Acá está el punto 3, una cirugía con preservación de fertilidad que sea 1A, que no sea de células claras y que tenga grado bajo histológico. El grado bajo histológico es G1, G2, bien diferenciado y moderadamente diferenciado, respectivamente. Entonces, pero tengo que hacer esa disquisición. Ahora, ¿qué pasa? Hay un trabajo, pues, este es un trabajo holandés, o bueno, ya no sé si holandés, ¿no? Desde los Países Bajos, del 2011, donde encuentra pues precisamente que vienen toda esta serie, 14 artículos, 2 ensayos clínicos controlados y 2 estudios retrospectivos en esa época. Encuentra, por ejemplo, que metástasis pélvica en pacientes aparentemente es de 2,9%, es bastante bajo para estadio 1, estadio 2. Yo voy a encontrar pacientes con metástasis en los ganglios pélvicos, eso significa cuáles son los ganglios pélvicos, ya lo deben de saber, ganglios del ilíaco común, ganglios de la ilíaca externa, ganglios de la ilíaca interna, ganglios duradores. Si hay metástasis pélvica, únicamente en un casi 3%. Y para aórtica, 7%, estadio 1 y 2. Y global, que tengan tantos pélvicos para aórticos, un 4%. Entonces, esto dice, los pacientes entonces en estadio temprano se beneficiarán realmente de una linfadenectomía de rutina porque sus metástasis son bien bajas. Y entonces, ¿cuáles son los principios de estadiaje del cáncer de ovario? Voy a hacer un paréntesis acá. No se olviden de esa pregunta. Tenemos pues que el peritoneo parietal recubre la parte interna de la pared abdominal, la pared pélvica, va precisamente por delante de la vejiga, cubre el útero, bueno, el dibujo no es tridimensional, pero también cubre el ovario por arriba, aunque sea, y luego cubre pues el espacio entre el útero y el recto, el fondo de saco de Douglas, y para terminar cubriendo el tercio superior del recto. Entonces, acá está el diafragma, y recordar que el diafragma cuando inspira se aplana, y acá está la cavidad peritoneal, los ovarios están precisamente por debajo, pues, ¿no? Del peritoneo, ¿no? Y estas son las células mesoteliales. Y acá tenemos una célula mesotelial que cubre la cavidad peritoneal, que recubre aquí, precisamente donde estoy señalando, la cara inferior del diafragma, y encontramos unos estomas.
Entonces, ¿qué pasa? Como el cáncer epitelial de ovario puede irse precisamente por todo, es transcelómico, puede irse por las células mesoteliales y llegar hasta estos estomas, que son las células mesoteliales que revisten la cavidad del diafragma, y llegar a los capilares linfáticos y de esa manera diseminarse. Eso es un modelo compartimental. Tenemos el mesotelio, tenemos los estomas y tenemos el conducto torácico, por ejemplo. Recuerda que la superficie del peritoneo es 1,8 metros cuadrados. Y cuando tengo un tumor de ovario derecho, estos pueden ir aquí y diseminarse de esa manera, valiéndose precisamente de la superficie peritoneal. Pero recordad pues que el peritoneo secreta 50 mililitros de cavidad peritoneal y puede llegar acá. Entonces nosotros lo que hacemos es sencillamente hacer pues unos raspaditos con la lámina para ponerlo ahí y ver si no hay células que están nadando en la cavidad, en el líquido peritoneal. O a veces se pueden implantar en células mesoteliales del peritoneo y nosotros lo hacemos una biopsia. Y este es el camino que sigue, acá están los ovarios, el que sigue puede ir por las correderas peritocólicas, puede ir precisamente subiendo por los mesenterios y llegar finalmente a la superficie del diafragma. Esa es la estadificación real. Entonces, esto es todo, técnicamente todos los pasos de un estadio de ovario para aquellos tumores aparentemente en estadio 1A hasta 2A. Tenemos que hacer una incisión amplia, hacer un aspirado, bueno, precisamente para borrar ambas diafragmas, aspirar la citis o hacer lavado peritoneal sin citis, inspeccionar toda la cavidad peritoneal, mandar a estudiar el tumor de ovario para ver si es maligno o no, y todavía pongo ahí, además de especificar el grado y la estima histológica, si me dice qué tipo es, y el grado, ya más o menos me doy una idea qué le puedo ofrecer a la paciente. Sacar el útero, citología de las superficies serosas, ¿no? Biopsia de las superficies serosas y hacerle linfadentomía. Supuestamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muestreo ganglionar paraórtico. Ahí está la incisión, ¿no? La incisión, colocamos los campos para evitar implantes a futuro. ¿Cuánto de lavado peritoneal hay que hacerlo? Al menos hay que hacerle de 5 sitios, dice, ¿no? Según esta revisión mexicana. Hay que ser de ambas cúpulas diafragmáticas, que son dos de diafragma derecho e izquierdo, correderas paretocólicas dos, derecha e izquierda, y fondo saco de Douglas. Y más o menos 50 mililitros, dice, por cada sitio, con un total de 250. Es la recomendación mexicana. Porque hay otros estudios, inclusive dice que no, basta con 100, 150, pero hay recomendación pues de todos estos sitios porque precisamente se vale pues del peritoneo parietal o visceral para que puedas ascender gracias a la respiración del diafragma, llegar a los estomas, llegar a los canales linfáticos, llegar al conducto torácico. Esa es la explicación anatomofisiológica. El lavado peritoneal, por ejemplo, tomar muestra del lavado, hacer un orden de bloque celular, el gran amigo del doctor Agreda. Entonces todo acá, ponerlo pues ya sea de manera abierta o laparoscópica, se extrae eso. Y miren, nos da una sensibilidad y especificidad muy alta, sobre todo la especificidad, para poder detectar si hay células o no. Porque recuerden, si me dice que hay células que están nadando, en el lavado peritoneal sería 1C3, ¿verdad? Y no se debe omitir porque si la etiología es positiva, el pronóstico baja, ¿no? Ya no es 94%, ya no es 82%, recordar la curva de solvidez que les mostré. Examinar toda la cavidad, pues en busca pues, de implantes o no, en sentido horario, generalmente. ¿Ya? Bueno, la citología de las serosas, tenemos que tener las láminas, y ahí siempre decimos, ¿no? Hay láminas, no saben qué tipo de cirugía vamos a ver, ¿qué tumor es ese? De ovario. Por lo menos tienen las láminas, porque probablemente vamos a hacer cirugía estadificadora, probablemente vamos a hacer, ¿qué cosa? Estadía de ovario, tengo que tener las láminas. Eso ya no se debe preguntar, ¿no? Si es un tumor de ovario, un tumor de anexos, que yo sospecho que puede ser de ovario y que probablemente vaya a estadiaje, tengo que tener las láminas ya marcadas. Y ahí está, la citología tengo que ser de cúpula de Framil y tengo que tener mi alcohol en 96. Por eso es que muchas veces se le dice, y sobre todo el doctor Aguirre lo veo que reniega por ahí, ay, 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 no saben ni qué cirugía vamos a hacer, con qué cirugía estamos. Eso ya lo tenemos que saber ya. Y él tiene que ser alcohol en 96.
Ideal es que haya láminas estériles y ya rotuladas, sería lo ideal, ¿no? Sería cuestión de conversar con centro quirúrgico, con las mismas licenciadas, es otra cosa también, ¿no? Y después que una vez que una vez hayan extraído ustedes, pues, la citología de las serosas, lo colocan en el alcohol en la 26, dejar reposar 5 minutos y luego enviarlos a patología. Esto es lo que hace el famoso sponge, ¿no? Yo lo he reemplazado con un pincelito, ¿no? Entonces, ¿qué hace el doctor? Coge de la corredera parietocólica derecha y luego lo coloca acá y lo ponemos en el alcohol en la 26 y lo mandamos al patólogo. ¿Tan difíciles? Y a veces se toman tiempo y a veces lo hacen rápido, ¿no? Ya, parietocólico derecho, ya, otro. Parietocólico izquierdo, ¿qué escuchan por ahí decir? Doctor, un ratito, es que eso le pasa por no haberlo rotulado, pues, ¿no? O no haber coordinado. Y eso es lo que se ve, pues, es lo que nos va a decir finalmente en el microscopio si realmente hay enfermedad o no. Acá, pues, células multinucleadas con bastante núcleo sobre relación citoplasma. Y luego tenemos que hacer la biopsia de las serosas. Eso ya se hace, ¿de dónde? De la cúpula diafragmática derecha izquierda, la corredera paretocólica derecha izquierda, el peritoneo vesical, el fondo de sacro del mesenterio, o cualquier área sospechosa. No sé. ¿Qué pinza generalmente cojo? Una pinza gruesa, ¿no? Cogen el peritoneo y lo cortan con tijera Metzenbaum. No lo hagan con electrocauterio porque a veces puede salir que está quemado y no me permite, pues, diagnosticar muy bien eso. Y deben de ser enviados por separado, eso también. Y a veces, y eso va en los frasquitos, ¿verdad? Los frasquitos tienen que estar rotulados, pues también. Y alguien me puede decir, no es chamba del médico. Sí, es chamba del residente. Esto ustedes lo van a ver en el INEM no le echan la culpa a la licenciada, le echan la culpa al residente por no haber coordinado, ¿ya? Muy bien, bueno, sacar el aumento, ya, voy a pasar esto rápido. Si me dice la doctora que es una neoplasia mucinosa de ovario, con más razón tengo que sacar el apéndice, porque el compromiso es 8%, ¿ya? La apendicectomía está indicada, ¿ya? Ahí está. La apendicectomía de rutina no está indicada en la estadificación de ovario. Pero si la congelación de la pieza operatoria me dice es una neoplasia mucinosa de ovario, doctor, tengo que sacar, porque puede estar involucrado el apéndice en un 8% de los casos. Y normalmente la afectación global es menos del 4%. Y ahí vamos a los ganglios. Ahora, doctor, ahora sí, ¿vamos a hacerle la linfadenectomía o no? ¿Cuál es el título de la presentación? Biopsia de ganglios centinela. La idea es hacer menos. Menos es más a veces. Ahora, ¿por qué algunos dicen que tengo que hacer linfadenectomía sistémica? Porque, mira, te va a decir realmente, te va a sacar todos los ganglios y te va a decir si hay cáncer o no, al menos en uno de ellos. Te va a mejorar el pronóstico. Va a ver si el paciente va a recibir adyuvancia o no, y es terapéutico, pues ya le saqué los ganglios. Y otros dicen, pero ¿por qué no? Porque aumenta la morbilidad, hay más tiempo operatorio, es más probable que haya un linfocele, hay más probable que haya edema de miembros inferiores, es más probable que a la hora de estar sacando los ganglios de los vasos, que tengo de ciliaca común, externo, obturador, interna, y todo eso, y hasta los paraórticos hay mayor riesgo de sangrado, hemorragia, ¿no? Por lo tanto, aumentan las complicaciones perioperatorias, hay más días de hospitalización, costos y tiempo quirúrgico. Entonces, hay tres principales rutas. Esto sería una pregunta que nosotros solemos hacerle a los residentes cuando están en sala de presidencia. A ver, dime cuáles son las tres principales rutas de drenaje linfático del ovario, ¿no? En la luna de Paita y yo soy de Colandia, ¿no? Entonces, hay tres rutas. La primera es la más importante, las otras casi no la vemos, las que dice segunda y tercera. La primera ruta consiste en 6 a 8 vasos linfáticos. Acá tengo la vena cava inferior, acá tengo la aorta, y ustedes saben que de la aorta nacen los vasos gonadales, en este caso los vasos ováricos, que van a irrigar. Se capilarizan y regresan como vena ovárica y va a drenar en la vena cava inferior en el caso de la vena ovárica derecha, porque en la vena ovárica izquierda, como ven acá, drena directamente y en forma de ángulo recto en la vena renal izquierda. Es por eso que tenemos que irnos la disección hasta la vena renal izquierda, porque acompaña. 6 a 8 vasos linfáticos acompañan a los vasos sanguíneos sobre todas las venas, hasta el origen
o hasta donde drena. Origen si fuese arteria ovárica, o hasta donde drena, en el caso de la vena cava inferior, en el caso de la vena ovárica derecha, o en el caso de la vena renal izquierda, en el caso de la vena ovárica izquierda. Entonces, entonces, a la derecha, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los ganglios? A la derecha van a encontrarse en la pared anterior de la vena cava inferior, en el lugar de drenaje de esta vena, pues, de la vena ovárica. Y a la izquierda, entre la aorta y la vena renal izquierda. Ese es el primer sitio de drenaje y más importante. Los otros, como le digo, son bastante poco conocidos. No, no diría poco conocidos, diría bastante poco frecuentes en cuanto a su diseminación. Y estos son los linfadentomías, precisamente la linfadentomía pélvica. 2 centímetros por encima de la bifurcación de la arteria ilíaca común, hacia abajo con la vena circunfleja ilíaca superficial, hacia afuera el límite del rama genital del nervio crural, interno hasta la arteria umbilical obliterada y profundo el nervio turatriz. Y así lo sacamos, ¿no? Con el tejido adiposo, precisamente. Y los límites de la linfadentomía paraórtica están bastante claros. Hacia arriba, hacia la vena renal izquierda, porque ahí hay 6, 8 vasos linfáticos que drenan ahí. Hacia los lados, los uréteres. Y hacia abajo, con la bifurcación, 2 centímetros por debajo con la bifurcación de las ilíacas comunes. Y eso es lo que tiene que sacarse todo el tejido tomado en bloque generalmente, ¿no? Los paraórticos. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que encuentran estos autores? Recuerden ese dibujito que les mostré, doctor, pero en cáncer de ovario, aparentemente en estadio 1, 2, ¿no? Pélvicos encontramos 3% nada más de metástasis, paraórticos 7% y ambos 4,3%. ¿Se justifica? Y este estudio es bastante bonito porque lo clasifica de acuerdo a su tipo histológico. Dice, si yo tengo un tumor de ovario y la patología me dice que es seroso, la posibilidad de que haya metástasis ganglionar, sea pélvica o paraórtica, es de 23%. Tengo que hacerle, y ahí venían los defensores, tengo que hacerle linfadentomía pélvica y muestreo paraórtico. Si es de tipo carcinoma indiferenciado, 28% de los casos va a haber metástasis. Si es de células claras, es más del 10%. Entonces, lo que está marcado con azul, le tengo que hacer linfadentomía sí o sí, pélvica y paraórtica. Sí, depende, ¿no? El mucinoso y el endometrioide son bien especiales porque pueden ver el endometrioide es menos del 10% y el mucinoso es casi. Le hago una linfadentomía pélvica que se ha encontrado que si el endometrioide es de bajo grado, es de bajo grado, ahí entra el G1, G2, ¿verdad? Eso significa bajo grado, o sea, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, que es lo mismo. Mira, si es de bajo grado, la metástasis a los ganglios pélvicos paraórticos es de 1,7 y el mucinoso es 1,7. Por lo tanto, ¿a quiénes hago la linfadentomía? Ceros o de alto grado, indiferenciado. Células claras sí o sí, ya les mostré, y el endometrio de alto grado. ¿Y a quiénes no le hago? A estos. Si es posible hacerlo, excelente. Y entonces estos son los ganglios que tengo que sacar, pues, ¿no? En la linfadentomía, los hipogástricos, ilíacos internos, obturados, ilíacos comunes, ilíacos externos. Esta del 5 y del 6 y el 7 son formas de dominar los ganglios. Recordad que los pélvicos son del 1 al 4, los paraórticos ya saben cuáles son los límites, y a todos se le llaman ganglios retroperiodontal. Entonces acá viene pues el concepto, doctor, pero estoy viendo que la mayor parte de los casos, ¿no? Es probable que no es necesario hacer la linfadentomía, podemos hacer el uso de ganglios centinela, y acá viene el concepto. La linfadentomía es una cirugía compleja, mayor duración, mayor días de ingreso, mayor complicaciones, ya les expliqué por qué. Y entonces dice, bueno, como usted dijo al inicio de la exposición, es demasiado heterogéneo por el tipo histológico. Ya estoy viendo, se está quedando grabado en mi cabecita, que si yo tengo un carcinoma mucinoso de ovario, no tendría por qué hacerle linfadentomía porque su porcentaje es demasiado bajo. Si la patóloga me dice que el tumor de ovario grandazo que sacamos es una neoplasia endometrioide y me dice que es de bajo grado, tampoco tengo por qué hacer linfadentomía. El problema está con nosotros, con los somos serosos de alto grado, células claras sí tengo que sacarlos, ¿no? O los indiferenciados.
Entonces dice, en un intento de hacer menos linfadenectomía sistémica entra el concepto de ganglio centinela. Y acá, por favor, ya no quiero que desde acá para adelante mi residente me diga. ¿Cuál es la definición de ganglio centinela? Doctor, es el primer ganglio, y así dicen todos. El primer ganglio que recibe el drenaje del tumor. Esa es una clasificación, es una definición ya pasada. Ya en el 2000, miren, ya estamos hablando de hace 22 años. Se dice, ya, pobre que me digan primer ganglio, ya no. Por lo menos tienen que decirme qué es un ganglio centinela. Es cualquier, ya le he puesto a decir, cualquier ganglio que reciba drenaje directamente del tumor. Porque puede haber más de un ganglio, no que es el primer ganglio. Oye, ¿cuántos ganglios tenemos secado? Cuatro. A ver, ¿cuál es el primer ganglio? Es cualquier ganglio que reciba el drenaje del tumor. ¿No? ¿Por qué? Porque puede haber más de una vía linfática, pues ya ha pasado, al menos si tienen la experiencia de cáncer de mama, cuando se un centinela es así. Cuando hay más de varias carreteras, varios caminos alternos que van del tumor primario, cada primer ganglio a lo largo de cada cadena linfática es un ganglio centinela. Así es, cualquier ganglio que reciba, que reciba drenaje directamente del tumor. Y ahora, por aquí, Moloney, es una literatura del 2021, y es un estudio australiano. Hay un consenso, sobre todo aplicado en cáncer de endometrio. ¿Cuál es el futuro? No es una definición que ya estoy diciendo futuro. Ya están hablando de que al menos en ganglio centinela en cáncer de endometrio se considera que el ganglio centinela ya no es el primero, es una cuestión demasiado pasada, demasiado antigua. Ya no es cualquier ganglio, sino es el ganglio más proximal, el más cercano al útero independientemente de la estación ganglionar donde esté localizado. Ya parece que ese concepto se quiere extrapolar a otros tumores como mama. Y acá viene la pregunta, ¿será esta decisión extrapolable al cáncer de ovario? Todavía no sabemos porque está en estudio. Entonces, como pueden ver, no se habla tanto de ganglio centinela en las guías que hemos hablado del NCCN, de la ESMO y tampoco de la Sociedad de Ginecología Oncológica de Japón, del asiático. Entonces, para el ganglio centinela, que es un estudio que se está haciendo, ya no es una tendencia mundial, menos es más, se está colocando diferentes trazadores. Los trazadores que más conocemos son el azul el patent blue, por ejemplo, y el verde indocianino. ¿Cuál es la característica de esos trazadores? El azul, que en este caso sería, puede haber el azul de isosulfán, o el que más usado, el patent blue, y el verde indocianina, tiene un tamaño de menos de 10 nanómetros. El tenesio 99 es más de 500. ¿Cuál es el problema del tenesio 99? Primero que es más grande. Segundo, migra lentamente. Tiene que pasar 24 horas desde que uno le administra el tenesio 99 hasta que llegue. ¿Ya? Y bueno, pero sí tiene una elevada retención. Entonces, los más comunes son, lo que más se usa son el azul patente, patent blue, el verde cianina, porque rápidamente migran y tienen una elevada difusión en la zona donde están. Estos son las características de los trazadores del colorante azul. Acá entra el patent blue, acá entra el verde cianina. Las flechas, mira, acá las cruces, o las flechas como quieran llamarlo, las cruces representan ventajas. Mientras más cruces tengas, más ventajas tienes. El azul patente tiene un costo en comparación, por ejemplo, con el radioisótopo, ¿no? Tiene una ventaja, es un costo, es más barato, es más disponible, tiempo de edición adecuado, tiene seguridad para el paciente. Yo diría que también el verde insulina va por ahí, ¿no? Y tiene más ventajas. Pero ¿cuál es la desventaja del verde insulina? Miren, el Patent Blue no necesita un estudio preoperatorio imagenológico. El isótopo tenesión 99 sí, pues. Y la verde insulina tampoco necesita un estudio preoperatorio imagenológico. Pero acá viene la ventaja del Patent Blue, el azul, que no necesitas un equipo especial para la verde insulina, sí necesitas un equipo especial y es más fácilmente detectar. Entonces, estos son los trazadores, los colorantes azules. Acá tenemos el azul de isosulfán, que más lo usan en Estados Unidos, el patent blue, que más lo utilizan los franceses, el medio europeo, y nosotros la reacción adversa medicamentosa es 2% con el azul de isosulfán. En el caso del patent blue es 0,9% de reacción adversa medicamentosa, no llega ni a 1%. Y otro que casi no se usa mucho es el patent blue, digo, perdón, del azul de metileno.
El azúcar de metileno se utiliza mucho para el manejo de la metahemoglobinemia. Recordar, la metahemoglobinemia es una forma de hemoglobina en la cual el hierro no está reducido y por lo tanto no capta oxígeno. Y cuando ustedes le agregan azul de metileno, se reduce el hierro que tiene la metahemoglobina, que es una forma de hemoglobina, y aumenta la afinidad. Para eso sirve, pero no lo usamos mucho. Entonces, vamos hablando de la evolución de Carlos Centinela y hay esa tendencia. Es un estudio del año 91. Miren, desde el año 91, este estudio holandés, perdón, de Países Bajos. En 14 pacientes hicieron linfocintigrafía precisamente con tendencia 99 y detectaron que sí detecta hasta en un 85% de los casos y los ganglios paraórticos de 3%. Y ambos, tanto pélvicos y paraórticos, 67. Este es un estudio japonés donde usó carbón activado aplicado a la corteza del ovario, 150 pacientes, pero prácticamente para ver si tenía metástasis ganglionar, ¿no? Encontraron que en estadio 1 era 6,5 y en estadio 2 es 40,7. Ya en el 2011 se subió un estudio de finlandés, 16 pacientes que usaron la técnica híbrida, tendencia 99 y azul patente, y encuentran una tasa de detección de 94% y básicamente paraórticos en un 64%. El estudio holandés también de Kleppe, azul patente y tenesión 99, encuentra una tasa de detección de 100%. El italiano, en 4 pacientes, un estudio piloto, usaron verde y cianina y encontraron que paraórticos 34 y pélvicos 66. Un poco extraño porque, contra todo pronóstico, generalmente los paraórticos se detectan mejor que los pélvicos. Ese estudio es un estudio iraní, Irán, donde también usan las dos técnicas. En 4 pacientes le hicieron tenesión 99 patent blue y en 31 verde indocianina. A 10 le aplicaron la corteza ovárica, a 25 el ligamento infundíbulo pélvico y la tasa de detección con el verde indocianina era mucho mejor que con la de patent blue o la técnica combinada. Y encontraron ganglios paróticos en un 84%. Y así puedo seguir. Estudio, pues, italiano de Buda. Este es italiano de Buda. Miren la característica del estudio italiano, el estudio irlandés, el estudio español. Ya estaban colocando el patent blue o el verde indocianina o la técnica combinada en el ligamento infundíbulo pélvico. Es ahí donde se aplica. En caso de cuello uterino, ustedes han visto que se aplica a nivel de los labios anterior, posterior, comisura derecha, comisura izquierda. En este caso ya hay una tendencia aplicable en el ligamento infundíbulo pélvico, siendo tasa de detección del 90%, y más en los paraórticos, 70 en el estudio italiano, 60 paraórticos en el estudio eh, holandés y de 37% de los casos en el estudio español. Y yo quiero hacer acotación de este estudio. Este es un estudio venezolano. Venezuela nos lleva la ventaja. Este es el primer estudio que fue aplicado en el año 2021. Acá está, donde hacen la determinación de ganglios centinela, un mapeo linfático, el estudio del doctor Giancarlo Guerra y Franco Calderaro, donde aplicaron a 28 pacientes con tumor de ovario, todos los pacientes con tumor de ovario, donde se le aplicó azul patente. Encontraron que era el de mejor costo-beneficio, no era tan complicado de usarlo. Y de esos 28 pacientes, 11 tenían malignidad. Los demás eran cistoadenoma, por ejemplo, eran tumores benignos. Pero encontraron una tasa de detección de ganglios centinela del 92,9%. O sea, en total encontraron 64 ganglios centinela. Claro, pues son 28 pacientes, 11 pacientes de malignidad, pero se saca bastante ganglios centinela. No hay un número determinado en realidad. Casi un 2,3 ganglios centinela promedio por paciente. ¿Ya? ¿Qué encontraron? Que la tasa de detección es del 92,9%, los paraórticos 40%, pélvicos 34%, y tiene una sensibilidad, especificidad y valores predictivos de 100%. Y concluye que es una técnica factible y segura. Este es un estudio, el primero avalado en Latinoamérica, 28 pacientes. Yo le pregunto al R4, al doctor Morales, ¿y por qué no lo hacemos nosotros si tenemos bastantes pacientes? Ahora, miren, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda hacer biopsia de ganglios centinela en tumores de ovario? Que debe ser relativamente fácil de encontrar, pues, la zona del infundíbulo pélvico para poder inyectar el trazador. Debe conocerse la anatomía linfática. Eso sí, los ganglios centinelas y el tumor de ovario no pueden estar muy cercanos. Es necesario para poder diferenciar al inyectar el trazador.
Y una condición es que si yo al detectar los ganglios linfáticos hay menor riesgo de complicaciones que hacer una linfadenectomía pues, completa. El azul patente ha demostrado que es económico y fácil. Mire, eso lo han hecho en el Servicio Oncológico Hospitalario, allá en Venezuela, Caracas, en el Instituto Venezolano de la Seguridad Social, o sea, de salud de allá, mejor dicho. Y con el Patent Blue demostraron que era económico y fácil, tiene una mayor absorción de la red linfática, cae más por el sistema venoso y capilar, que el azul patente permanece en el ganglio linfático el tiempo suficiente como para hacer la búsqueda, hay mínimo esparcimiento hacia otras zonas linfáticas, es fácil de distinguir y el riesgo es mínimo para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Primero tienen tres etapas. Uno, evaluar al paciente y hacen un triaje. Tengo un tumor de ovario. Muy bien, veo si es característica de malignidad o no, si no hay ganglios. La idea es que no debe haber ganglios aparentemente anormales, ¿ah? Igual que la mama. Yo aplico el ganglio centinela, aplico el patent blue, es supuestamente una mama con la axila negativa. Acá es igual. Yo tengo un paciente con un tumor de ovario, aparentemente es maligno, ya sea por la clínica, ya sea por estudios tomográficos, ya sea por marcador. Entonces yo tengo que hacer estudio de extensión tomográficos, estudio de endoscopía, si es que lo amerita, de endoscopía digestiva alta o baja, colonoscopía, si es que yo sospecho que es de otro sitio, marcadores tumorales. Y luego nos reunimos, que es lo que falta, creo que el doctor también les había hablado, para decidir la conducta así. Bueno, ¿este paciente es candidato a hacerle ganglio centinela o no? Si es así, le hacemos la paratomía ginecológica, más pieza de ganglio centinela. Bueno, eso ya se verá intraoperatoriamente, pues, ¿no? Y que cumpla con los criterios de inclusión y de consentimiento. Entonces, este artículo sacado de la revista, hace la laparotomía, ya la primera etapa es decidir todo esto, tienen su triaje, doctor Ágreda, doctor Jan, tengo un paciente con tumor de ovario, aparentemente es maligno, tomográficamente el marcador tumoral, no se evidencia ganglios, no hay ascitis, nos rendimos, ¿qué hacemos? Creo que sí puede ir a hacer una laparotomía, más bien se si tiene una más posible cirugía estadificadora de ovario. Señora Z, sí, ya, muy bien. Hacemos la laparotomía, la incisión de la línea media, acá está el tumor de ovario, ahí está precisamente, y acá es donde comienza pues el trabajito. Se instila el azul patente, el patent blue, tanto en el ligamento infundíbulo pélvico como en los ligamentos uterováricos. Total 2 mililitros. Tanto en la parte ventral del ligamento infundíbulo pélvico, acá está la parte ventral, como en la parte posterior. Tanto en la parte ventral del ligamento uterovárico como en la parte posterior. O sea, 0,5 mililitros en cada uno. Se hace una incisión subperitoneal, en el fundíbulo pélvico se inyecta 0,5, acá está el inyectable, no se ve muy bien. Ligamento uterobárrico, ventral, ahí está, 0,5, 0,5. Y después de 15 minutos se procede a hacer la detención de los ganglios de manera retroperitoneal. Lo vamos a retomar otra vez. Acá está la etapa. Este es un resumen de lo que acabo de hablar ahorita, que lo pasó rápido. Ellos dicen que para evitar la reacción adversa medicamentosa, a pesar que ustedes han visto que la reacción es menos del 2%, ellos inyectan hidrocortisona 500 miligramos antes de colocar el colorante. Bueno, y después le inyectan los 2 mililitros de azul patente, donde el ligamento uterovárico, el fundíbulo pélvico. Acá están, bueno, acá usan azul de susolfán, el ligamento uterovárico, en la parte ventral, dorsal, del útero ovárico. Ventral y dorsal de infundíbulo pélvico. 0,5 mililitros en cada uno. Y acá se inyecta, se inyecta, se inyecta. Y después de 15 minutos se explora el retroperitoneo. Se saca el tumor de ovario, se manda a patología para que diga si es maligno o no. Y luego se procede a la apertura del retroperitoneo y se buscan los ganglios de la región paraórtica y pélvica. Ahí está, se identifica para ver si es positivo o no. Si el tumor de ovario, la congelación me dice que es negativo, se finaliza la cirugía en pacientes con deseos genéticos. No, sacó el tumor de ovario, ya no hagamos más. Ha salido negativo la impronta, ha salido negativo la congelación. O dicen, bueno, hay que sacarlo porque ya se conversó con la paciente que tiene la paridad satisfecha, ya no va a tener más hijos, etcétera, y se le saca. Pero si es tumor de ovario positivo, se hace todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, se hace la cirugía estadificadora, citología del líquido ascítico, lavado peritoneal, histerectomía, toma de muestras, recesión de la lesión, linfadenectomía pélvica, todo. Y la etapa 3 es determinar, pues, si realmente el patólogo me dice, doctor Jan, ¿se acuerda que usted me mandó los ganglios centinela? Sí, doctorcito, se ha salido positivo. Ya, pues, tranquilidad.
Pero ha sido macrometástasis, no, por eso yo le informé a usted cuando le llamé por teléfono que era negativo para macrometástasis. Pero yo he encontrado ahora, al hacer en la etapa 3 que sí ha habido células tumorales aisladas. ¿Cuándo le digo que son células tumorales aisladas? Cuando he visto células cancerígenas con menos de 0,2 milímetros. Y cuando digo que es micrometástasis, cuando es menos de 2 milímetros y mayor de 0,2. Basta que esté esa célula, parece que es un estadio 3, 3C si quiere. Perdón, 3A, 3A1. Hay que ver si es doble I o no. Ya me cambió el estadio definitivo. Entonces, pero eso ya se hace después, es la tercera etapa. Y esos venezolanos inclusive ya le ponen colocar si es preaórtico, si es ilíaco común. En 50 pacientes lo detectan de esa manera, ya lo detallan más. Han encontrado pues que la histología de esos 28 pacientes, 11 eran malignos y esta es su histología que ellos han encontrado. Han encontrado adenocarcinoma endometrioide, que es epitelial, mucinoso, que es epitelial, seroso, que es epitelial, y desgerminoma, ¿qué era? Sí, células germinales, tumor de células germinales. ¿Tumor de la granulosa qué es? Tumores de los órganos sexuales. ¿Se dan cuenta? Es importante saber esta histología. Y de esos tres, bueno, ¿qué hicieron? A dos de ellos le completaron la linfadentomía y a otros solamente lo observaron. ¿Por qué? Porque ellos encuentran que en este tipo de células, de tipo histológico, la es 7,75. Ahí ya viene la justificación, doctor. Ahora con esta, ¿cómo se llama este? La literatura que les había mostrado que el seroso de alto grado era un 23% de metástasis ganglionar. Luego el otro era 28, es literatura de 2011, pero ante ciertos estadios, por ejemplo, en este estudio chino, los dos son chinos, del 2021 y de 2020, ¿qué encuentran? Que si en esos pacientes aparentemente epitelial de ovario, mucinoso, endometrioide de bajo grado, el cáncer epitelial es 7,75, no tengo por qué hacerle la linfadentomía y básicamente iríamos a biopsia de cáncer centinela. Y un análisis más amplio, del 2020 dice que no hay beneficio en la sobrevida a hacer la linfadentomía sistémica y no debe realizarse la linfadentomía. Este estudio ya lo conocen, es para cáncer de ovario avanzado, ¿no? Que no hay beneficio en la linfadentomía en cáncer epitelial del ovario con ganglios negativos. Entonces, este estudio del Lago, que es el español, encuentra que cuando yo tengo un paciente con un estadio aparentemente 1A, hasta un paciente con estadio 2A, doctor, ¿tendrá ganglios o no? Porque mira, está el tumorcito bonito ahí, listo para sacarlo, no hay implantes, no hay líquido acítico, no hay nada más, pues la tomografía salió limpia en los pulmones, ¿recuerdan del derrame pleural, no? ¿Ya? Bueno, existe una posibilidad de 6 a 30% que sí pueda tener y me cambie el estadio, pues. O sea, un promedio de 14%. Y cuando lo encontramos, dice el lago, cambia el estadio y pasa a ser ya no estadio 1 o 2A, pasa a ser un estadio 3. Por eso es la justificación de biopsia con centinela. Pero dice justificación, ¿por qué? Porque es fácil de hacer, ya lo vieron, ya no es tan difícil. Acá está el tumor de ovario, acá está el linfodíbulo pélvico, acá está el útero ovárico. Inyéctalo y encuentro. Es factible de hacer, porque tiene altas tasas de detección, ya lo acabamos de ver. Es bastante reproducible. Me puede decir el verdadero estado ganglionar, hay menos morbilidad y hay mejor calidad de vida. Entonces, la biopsia de ganglios centinela en caso de epitelio ovario, ¿qué te va a permitir? Evaluar otra vez el estado ganglionar, disminuir la tasa de complicaciones y, sobre todo, si lo haces bien, te va a dar un buen pronóstico de la enfermedad, si es 1A, 2A o es 3. ¿No? Y la instilación subperitoneal, ventral y dorsal, el fundíbulo pélvico, útero ovárico, que vimos, llegan tasas hasta de 100% de detección. Y la nefrectomía, ahora sistemática y paraórtica y pélvica, es cuestionable debido a la morbilidad, al sangrado, y no mejora aparentemente la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, por lo que habíamos visto. Y luego no se queda ahí, hay que estudiar bien los ganglios en la parafina para ver una ultraesterificación del ovario, si hay células tumorales menos de 0,2 milímetros o hay micrometástasis. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? En la aparente etapa inicial, que no haya sospecha, por favor, de ganglio patológico, ni por imágenes ni intraoperatorios. Porque si al encuentro intraoperatorio, bueno, pues ya hay que sacar. Ya esas son las recomendaciones y bueno, debemos realizar el procedimiento de una vez. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta.
dudas, chismes, para ya poder hacerlo en el servicio. Sí han hecho con 14 Sí, casos, doctor. ¿no? Sí, Eric, doctor. Buenas noches. Doctor, Sigue, sí. sigue. sí, dime. Richard. Sí, doctor. Sí, buenas noches. Disculpe, doctor Morales. La duda, doctor, era si es que la aplicación incluso de azul patente podría darse incluso por medio de Cervix, así más o menos parecido a lo que se hace también en un NM de Cervix, o tiene que ser la instalación de azul patente por peritoneo. ¿Necesariamente tiene que ser así o hay varias vías, doctor? No, en ese caso no se hace por el cuello uterino, porque la vía primero que la anatomía es diferente, el drenaje linfático es diferente, no se hace ahí. Se hace precisamente en las zonas ¿Por qué creen que coge el ligamento infundíbulo ovárico? Porque les había mostrado en la diapositiva que la principal ruta de drenaje linfático son los 6 o 8 ganglios linfáticos que van a drenar precisamente, si es a la derecha, en la vena ovárica, en la cara anterior de la vena cava inferior, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, entre la aorta, o los 6 o 8 vasos linfáticos que van a dar entre la aorta y la vena renal. ¿Y quién contiene a los vasos ováricos? Llámese arteria y vena ovárica, el infundíbulo pélvico. De tal manera que cuando yo lo instilo ahí, yo estoy precisamente bueno, digamos, migrando el colorante precisamente a la zona de las ganglios linfáticos de la pelvis y de los paraórticos que a mí me interesan. Gracias, doctor. Ujú. Doctor Ian, bueno, como siempre, agradecido de sus brillantes exposiciones y de, bueno, de aclarar un montón de dudas que, bueno, que en el caso mío, hasta ahora, como R4 todavía tengo. Gracias por esos conceptos. La pregunta mía, clara y concisa, doctor, es si Venezuela, a través del doctor que usted nos ha mencionado, lo ha hecho, ¿qué tendríamos que tener en cuanto a logística para realizar nosotros, digamos, nuestra misma experiencia, ¿no? Y por qué no en nuestro hospital y Ah, estar a ya. la vanguardia de lo que se está haciendo en otros hospitales de otros países? Justamente antes de la exposición, hará un par de días, le pregunté al doctor Ágreda, así como él pide su recarga, su sutura circular, ¿no? Yo le estaba preguntando si está pidiendo el Patent Blue, ¿no? Porque ustedes saben que el Patent Blue lo usamos para biopsia de centinela axila por cáncer de mama. Bueno, entonces la cosa es tener el Patent Blue. Y como les habían presentado en una tablita por ahí, no necesita pues de unas imágenes preoperatorias previas a la instalación de Patent Blue para hacerlo, es igual que la mama. Lo único que tienes que tener es sencillamente tu colorante y protocolizar al paciente, lo que habías mostrado en la diapositiva. Si nos llega a través de una interconsulta o nos llega por consulta médica un paciente con un tumor, una masa inicial sospechoso de malignidad por la clínica y por las imágenes y por el marcador, y descartar que no sea un primario porque hacemos el estudiaje, nos reunimos y decimos, este paciente aparentemente clínicamente es un tumor de ovario, está circunscrito al ovario, es grandecito, ya ustedes han visto los tumores de ovario grandes, pequeños, todo lo que tenemos. ¿Entra al trabajo? Sí. ¿Entra al estudio? Sí. No digamos que el estudio, sino entra al protocolo. Sí, ya, muy bien. Entonces, tenemos que tener el patent blue y cuando una vez identificamos el tumor y procedemos a instilar nada más, quizás siguiendo la convención de hidrocortisona, porque si fuese ese el asunto, tendríamos que darle hidrocortisona a las pacientes con patent blue en cáncer de mama y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque sabemos que la acción adversa medicamentosa es menos del 2%. Y yo, particularmente hablando, durante mi formación de residente, de 2012 al 2016, nunca vi una reacción adversa medicamentosa al patent blue por cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, sencillamente aprender la técnica a ponerlo súper y identificar el ligamento infundíbulo pélvico del tumor de ovario que está comprometido, identificar el ligamento uterovárico, instilar 0,5, 0,5, esperar 15 minutos, dice el protocolo, de que han hecho los venezolanos,
¿no? Esperar el resultado de la congelación, si sale un tumor de ovario maligno, ahí queda, perdón, benigno, ahí queda, y si es maligno, procedemos a hacer todo, pues, sacamos los ganglios, lo llevamos aparte, pero ojo, sí o sí le hacemos linfadentomía. ¿Por qué? Porque estamos en, tanto los venezolanos, ellos sí lo hacen. Hemos sacado los ganglios, pero al final hemos hecho linfadentomía y hemos hecho ahí si hay concordancia o no, ¿no? ¿Sí me entienden? Esa es la primera parte. Porque realmente ustedes ven en la guía que todavía no está protocolizado. Entonces, estamos haciendo las cosas bien. Existe la tendencia de formar parte de ese grupo mundial en la cual, miren, con este Patent Blue hemos encontrado ganglios centinela, lo hemos detectado bien y hemos concordado que existe malignidad al hacer la linfadentomía. Y va a llegar un momento que solamente se usa ganglio centinela nada más. No, no falta nada, Edinson, solamente tener el colorante nada más. Y hacer el protocolo, pues, que ya vi que me van a chantar a mí. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí se entendió cómo es un eje de ovario, ¿no? Al menos las rotantes, Amanda y Cat. ¿Mm? Hola, hola. Sí, hola. ¿Algo más? Sí, muy bien. Muy bien, entonces, Eric, ¿alguna duda, chismes, murmuración? No, doctor, muy claro, ahora, la duda ahí es, o la parte difícil va a ser con los patólogos, ¿no? Porque en toda la parte del ovario, para distinguir la, la estirpe histológica, un poco complicado, y hemos tenido experiencia de que a veces nos dicen, no, es definido para farafina. Sí, No así es. solamente en el cáncer ovario, sino en un montón de pacientes y al final terminan regresando y terminan entrando a una segunda cirugía. Sí. Eso hay que incluirlos a los patólogos y hablar con la jefa. Bueno, ahora sí ya sé que me acabó mi tiempo a mí, como podrán escuchar por ahí. Y estamos conversando para Muchísimas porque... gracias, doctor Ian. Ya, listo, estamos conversando. Muchísimas gracias, doctor Ian. Gracias. Muy buenas noches, maestro. Muchas gracias.